todos, hoy voy a preparar una receta muy fácil y muy rápida. Unas tortillas sin gluten, al estilo de las tortillas de harina de trigo. He reelaborado la receta que ya tenía en el canal para que estas tortillas sean aún más flexibles y se conserven tiernas más tiempo. El resultado son unas tortillas absolutamente deliciosas y que te solucionan la cena rápidamente. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estas tortillas sin gluten, al estilo de las tortillas de harina de trigo. Comienza mezclando todos los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata, aunque puedes añadir almidón de tapioca en su lugar. Y voy a añadir harina de trigo sarraceno. Añade también la goma xantana, el azúcar y la sal. Y remueve con una cuchara para que se integre todo bien. A continuación añade el agua. Si tienes miedo de no poder manejar la masa después, reduce 5 gramos la cantidad de agua, es decir, emplea 100 gramos en lugar de 105. Remueve igualmente con una cuchara para que sea absorbida por los ingredientes secos. En el momento que no puedas remover más con la cuchara, remueve con la mano. Y cuando toda la harina se haya hidratado, amasa un par de minutos sobre la mesa. Ahora mismo esta masa no tiene elasticidad. Si intentaras estirar las tortillas, se romperían. Es por ello que debes amasar hasta tener una masa continua. No añadas harina en la mesa, si no las tortillas quedarán secas. Vas a ver que la masa se pega un poco a las manos, pero no es exagerado. Después de un par de minutos tendrás una masa continua. Fíjate el aspecto que tiene esta. En ese momento sí, cubre con harina la superficie. Haz un cilindro para que te sea más fácil apreciar cuánta masa hay y divide en 4 porciones. De estas cantidades salen 4 tortillas de buen tamaño. No las hagas mucho más grandes, ya que si no, te costará después ponerlas en la sartén. Toma una de las porciones y deja las demás tapadas para que no se resequen. Forma una bola con la primera porción. Espolvorea nuevamente la mesa con harina sin gluten y comienza a extender la masa. Debe ser harina y no almidón, ya que este apenas absorbe humedad, con lo que necesitarías añadir mucho para que la tortilla no se pegue y la tortilla quedaría reseca. Estira con delicadeza para no desgarrar la masa. Verás que la tortilla se desplaza por la mesa. Pone un poco de los nervios, pero si te pasa, tienes la seguridad de que no se está pegando. Puedes sujetar un extremo y estirar en el otro sentido. Estira la porción hasta dejarla bien fina. Fíjate cómo queda esta. Es la forma de que quede bien y que se haga bien por dentro, ya que debe cocinarse en muy poco tiempo. Una vez que la tengas estirada, colócala en una tabla o plato y cúbrela para que no se seque mientras estiras las demás. Cuando tengas casi todas estiradas, comienza a calentar una sartén de fondo grueso a fuego alto. Yo voy a calentar en la posición 9 de 9 de mi cocina, y en el momento de cocinar las tortillas, las bajaré a la 8. Debe ser una sartén de fondo grueso, ya que no se deforma con el calor y tiene el fondo más plano. Además, distribuye mejor el calor. Cuando la sartén esté bien caliente, coloca la primera tortilla. Lo mejor es apoyar el centro lo primero y dejar caer los bordes. Yo la estiro delicadamente para dejarla algo más redonda. Te recomiendo que comiences a cocinar las tortillas cuando las tengas estiradas casi todas, ya que se cocinan muy rápido y debes estar pendiente de ellas. Transcurridos 15 o 20 segundos, se formarán pequeñas ampollas en la superficie. Vuelve la tortilla y deja que se siga cocinando. Es importante dar esta primera vuelta tan rápido como la tortilla se deje volver. De lo contrario, la superficie en contacto con el aire se seca y la tortilla, además de no inflarse, queda agrietada por ese lado. Cocina otros 20 segundos aproximadamente. Verás que la tortilla comienza a inflarse. Vuélvela nuevamente. Y ahora sí, debería comenzar a inflarse como una almohada. Puedes presionar ligeramente la tortilla para favorecer que el vapor interior expanda también los extremos. A veces no se expande por completo, no pasa nada. Si ha quedado muy blanca por una cara, puedes cocinar unos segundos más, pero solo unos segundos. Importante es que no la dejes demasiado tiempo al fuego para que no se queme, pero también para que no se reseque, o si no, se partirá después. Cuando esté lista, sácala a un plato y cubre con un paño para que no se reseque. Y continúa haciendo lo mismo con las demás. Es importante que vayas controlando la temperatura de la sartén.
Si ves que las tortillas se doran muy rápido, baja el fuego para que no se quemen. Y si tarda mucho, súbelo un poco para que no se resequen. Y así quedan estas tortillas sin gluten, al estilo de las tortillas de harina de trigo. Fíjate qué maravilla. El mejor momento de comerlas es recién hechas, ya que en caliente son más flexibles. Con el paso de las horas van perdiendo elasticidad, aunque calentándolas un poco, la recuperan en parte. Como siempre me preguntáis si se pueden congelar, he hecho la prueba. Y ciertamente se pueden congelar y descongelar de maravilla. Esta la he sacado del congelador hace media hora. Y fijaos lo flexible que sigue. Y nada más por hoy. Yo voy a rellenar mis tortillas ahora mismo, que ya va siendo hora de comer, y espero que os animéis todos a preparar unas iguales en casa. Un saludo a todos.